Traía monedas, hermanos, en mi bolsillo, pero creo que lo dejé en el hotel. Pero he estado viendo que hay monedas de diferentes países que tienen ciertas reseñas, ciertas frases acuñadas alrededor de cada moneda. Por ejemplo, en la moneda de Argentina, aquí los argentinos están, hay una frase que dice, hermanos, en unión y libertad. ¿Cuántos argentinos dicen gloria a Dios? Amén. Bueno, estuve leyendo una moneda de Guatemala que decía, hermanos, amén, paz firme y duradera. Yo les traí una moneda de mi país que tiene, hermanos, una reseña que dice en la moneda: la unión hace la fuerza. Es que, hermanos, hermanas, la unidad siempre ha constituido un elemento vital en el fortalecimiento, en el desarrollo y en el crecimiento, sea esta de familias, sea de negocios, sea de empresas o sociedades, aún también en los gobiernos de nuestros países. Los gobiernos quieren unidad. Y hermanos, esta fue la preocupación de nuestro Señor Jesucristo. Esta fue la visión de nuestro Señor Jesucristo al culminar casi su ministerio. Oh, Él estaba preocupado, amén, acerca de la unidad del cuerpo de la iglesia que Él mismo había comprado con su preciosa sangre. Él hizo esta oración sacerdotal plasmada en el Evangelio de Juan, desde el verso 11 y verso 12, cuando dice esta palabra preciosa: ya no estoy en el mundo, dijo el Señor, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Yo entiendo la naturaleza de Dios. Yo entiendo que Dios es espíritu, aleluya, y que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Yo entiendo que ese Dios espiritual se manifestó en carne, se vistió de carne como usted y como yo. Pero había algo, hermanos, aleluya, que Jesús en su ministerio terrenal estaba preocupándole: que sean uno, que sean uno, que sean uno. Déjeme decirle, si a un padre algo le preocupa de sus hijos, oh, esa preocupación es bien fundamentada, porque el padre conoce a sus hijos. Aleluya. Él no estaba simplemente suponiendo, Él estaba seriamente preocupado. Oh, y en esta mañana vengo a transmitirles la visión que nuestro Señor tenía de su iglesia, y es que seamos uno. Aleluya. Él continuó diciendo en el verso 12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aleluya. Pero en los versos 20 y el verso 23 de este mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Oh, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. No es una sola vez, pero reiteradas veces en este capítulo muestra el Señor su preocupación, aleluya, porque la iglesia de Dios permanezca junta, permanezca unida, permanezca bien concertada. Es más, el apóstol Pablo exhorta a la unidad como la culminación, hermanos, de la vida espiritual en Efesios.
capítulo 4 versos 1 adelante, él dice: yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, Yo no sé de usted, pero yo creo en el bautismo, aleluya, bíblico, en el único bautismo. En eso también estamos unidos. Aleluya. Oh, hermanos, era la preocupación. Y ahí vemos el origen del sacerdocio en sus apuntes. Hermanos, en el libro de Números capítulo 3, los versos 11 y 12, leemos acerca de la inclusión de una tribu especial en la tarea del sacerdocio en el tabernáculo de reunión, por sobre los privilegios de aquellos primogénitos escogidos por Dios mismo. La Biblia enseña: habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí, yo he tomado los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar, todos griten, en lugar de los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas. Ahora, hermana, todos conocemos algo respecto a la primogenitura. En algún tiempo lo hemos predicado, lo hemos enseñado, lo hemos estudiado, este y otros aspectos de las bendiciones espirituales. Pero permítame redundar un poco en esta mañana. La primogenitura, aleluya, hermanos, fue la posesión más preciada en el antiguo pacto. Fue la posesión más preciada. Aleluya. Hermanos, era considerada como una herencia espiritual que daba ciertos beneficios al que lo poseía. En particular, hermanos, el derecho de ser el sacerdote de la familia. Las escrituras nos revelan, por ejemplo, el carácter profano que hubo en este varón llamado Esaú. Aleluya. La Biblia nos enseña el carácter profano, amén, que había en él. Porque, hermanos, siendo el primogénito de su casa, siendo el primogénito en su familia, las escrituras nos revelan el carácter de este hombre. Aleluya, que dice las escrituras cuando nos advierte: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Algún colombiano dirá: si eran arepas, con razón. Yo le voy a decir: no importa si son arepas o bandeja paisa, la primogenitura vale. Y valía mucho. Alguien dice amén. Pero Pablo dice: cuidado, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermanos, Esaú era profano porque menospreció la primogenitura, el derecho de ser el primogénito en su familia. Él menospreció las cosas espirituales. Las cosas de Dios tenían poco valor para él. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y de esta escritura, hermanos, no es extraño que Dios haya aborrecido a Esaú, pero lo realmente extraño es cómo pudo amar Dios a un hombre como Jacob. Un hombre plagado de muchos defectos, de engaño y falsedad. Pero la respuesta se halla en este hecho: en que Jacob, si bien era un cúmulo de defectos, le voy a decir, él amaba las bendiciones. Él deseaba las bendiciones espirituales más que las gratificaciones temporales de la carne.
con razón se pronunció esta bendición sobre Jacob. Y así fue hecho Señor de su hermano. Quien le maldijere sería maldito, y quien le bendijere sería bendito. Esa es una de las bendiciones de la primogenitura. Hermanos, en la salida de Egipto, cuando los primogénitos egipcios murieron como resultado de esa 10ª plaga, los hebreos, el pueblo de Israel, tenía que poner sangre en los dinteles de sus puertas, en los postes de cada casa, a fin de proteger a los primogénitos israelitas. Con esto, amén, los primogénitos vinieron a ser propiedad del Señor y fueron consagrados a Él. Aleluya. Sin embargo, en el punto B encontramos la sustitución de los primogénitos por los levitas. Dios sustituyó, cambió a los primogénitos por los levitas. Mire, hermano, no vemos allá en el tabernáculo sirviendo los primogénitos en el sacerdocio. ¿Por qué Dios cambió a los primogénitos por los levitas? Bueno, la razón es esta, hermanos. Es que ellos, los levitas, fueron los únicos de Israel que se dieron lealmente y decididamente al servicio del Señor, mostrando celo, hermano Mójica, mostrando celo por las cosas de Dios. Y hermanos, ellos así se consagraron, amén, como los únicos leales en Israel. En aquella ocasión, cuando el pueblo de Israel había, hermanos, pensando que Moisés no tardaría, o que se había muerto en la cumbre del monte, ellos empezaron a entregarse a la idolatría, haciendo un becerro de oro. ¿Se acuerda de esa ocasión? Y todo este relato bíblico concluye con la sustitución de los primogénitos en lugar de ellos por los levitas. Aleluya, como nos dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versos 45 y 47 del libro de Números, cuando dice la palabra: luego habló Jehová a Moisés diciendo: toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales. Los levitas serán míos, yo Jehová. Aleluya. Y aquí va lo interesante. ¿Por qué los levitas? ¿Por qué Leví y sus hijos? Las escrituras, hermanos, en la Biblia, amén, hermanos, la asignación del nombre a una persona, o a una cosa, nunca era al azar, nunca era por casualidad. Hoy en día uno dice: nació mi hijo, ¿qué le pongo? No sé, pongámosle Ronaldinho. Me gusta el fútbol. Nada en contra de Messi, hermano, pero... Y dice: pongámosle el nombre, no sé, de otro jugador, porque simplemente nos gusta. Pero en la Biblia no era así. En la palabra de Dios el nombre conllevaba mucha importancia. Muchas veces era el buen deseo de sus padres, o un augurio, o un voto hecho por sus progenitores. Al punto, hermanos, hermanas, que en el genio judío el nombre de una persona representaba una mini biografía de la persona. De modo que el nombre que influenciaba en la persona. Por favor, no le ponga a su hijita Dolores. ¿Cómo se llama? Dolly. Si lo hizo, pues lo hizo sin saber. Pero si tiene una niña, no le ponga Dolores. Mire la palabra de Dios. Había un hombre, el esposo de Abigail. La Biblia dice se llamaba Nabal. ¿Cómo actuaba Nabal? Actuaba como su nombre lo describía. Era un necio, insensato, dice la Biblia. Y ese era el significado de su nombre. Ahora déjeme hablar del significado de Leví. Leví significa en el hebreo unido.
Su nombre, hermanos, nos revela una notable característica en el carácter de esta persona. Era un hombre leal, era un hombre consecuente. Había un carácter especial en este tercer hijo de Jacob y Lea. Como consecuencia, hermanos, él y su descendencia, Gerson, Coat y Merari, obtuvieron el privilegio, hermanos, de servir en el tabernáculo, llevar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Aleluya. Los varones de la tribu de Leví ahora debían ocuparse del servicio en el santuario, mientras que Aarón y sus hijos fueron separados para la función sacerdotal en carácter hereditario. Leví y sus hijos tenían, hermanos, amén, la tarea de cuidar, de trasladar todos los utensilios, todos los mobiliarios, en particular esa arca del pacto, amén, en el tabernáculo, esa arca del pacto que representa la presencia misma de Dios con su pueblo. El privilegio era de llevarlo y cargarlo de los levitas, de un pueblo que sabía valorar, de un pueblo que sabía, amén, promover, un pueblo que sabía sostener la unidad en su corazón y en medio de su generación, un pueblo que tenía en presente en su mente que hay un sueño en Dios, hay una visión en nuestro Dios, que seamos uno. Aleluya, un aplauso al Señor. Ese es el sueño de Jesucristo. Esa fue la visión del Señor. Hoy en día, hermanos, hermanas, usted y yo somos los levitas de este siglo. Usted y yo somos los levitas de este siglo. A Dios le ha placido darnos el sacerdocio. No dice Pedro que somos una nación santa. No dice que somos un real sacerdocio. Cuando usted se convirtió al evangelio, cuando usted tomó el ministerio, quizás no tuvo en cuenta ese principio, pero lo único que quería era la salvación de su alma. Pero en esta mañana vengo a decirle: usted es el levita de este siglo. Aleluya. Vemos que la unidad, allí en sus apuntes en el punto B o el punto C, que la unidad era un requisito, hermanos. La unidad siempre constituyó un requisito indispensable para Dios. Hay requisito para todo, hermanos. Amén, hermanos. Cuando usted quiere ingresar a la universidad, hay requisitos. Cuando usted quiere ingresar al ejército, hay requisitos. ¿Dónde lo admiten? Libremente. Aleluya. Incluso en la iglesia, usted tiene que arrepentirse antes de ser parte de la iglesia, bautizarse en su nombre. Hay requisitos. Ahora déjeme decirle que la unidad es un requisito, amén, para que Dios, hermanos, honre con su presencia. Otra vez os digo, dijo el Señor, que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Aleluya. Es que, hermanos, la unidad crea un ambiente perfecto. La unidad provee un ambiente perfecto para que Dios derrame de sus bendiciones, para que Dios derrame, amén, de su espíritu. Porque cuando llegó, dice Hechos 4:2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos.
hermano con hermano, hermana lado a lado, aleluya, pero unánimes con un propósito. Y dice la Biblia, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y usted sabe el resto. Y uno dice, oh hermano, yo necesito el mover del Espíritu Santo en mi vida. Yo necesito un manual cómo ministrar en el altar. Eso está bien. Pero lo que hay que estar seguro, hermano, en que el líder y líder, amén, el hermano y la hermana estén en un mismo propósito. La unidad en el punto 2, hermano, la unidad siempre crea, la división siempre fue la tarea del enemigo de nuestras almas. Hermanos, Satanás trabajó en esta área más que en cualquier área. Alguien dijo, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Él ha tomado casi 6,000 años, amén, estudiando la naturaleza del hombre. Y sabe, él conoce, él sabe que cuando divide, cuando pone separación entre uno y el otro, oh hermano, la fuerza decae, la unidad decae, el ánimo decae, y Dios no puede trabajar. Ese fue su plan desde la fundación del mundo, desde la misma creación. Él planeó destruir la unidad, destruir la armonía, destruir, hermanos, el ministerio levita. Desde el Génesis tramó, trabajó y engañó, separando a la criatura de su creador, separando al hijo de su padre, separando a Adán y a Eva de su Dios. Luego, hermanos, trabajó en los descendientes, y fueron ellos también víctimas de las artimañas del diablo, cuando llegando, hermanos, ellos a representar el primer crimen de la historia de la humanidad. Luego Jacob y Esaú. Oh, usted dirá, en la historia de estos gemelos se registra una rivalidad aún desde el vientre de su madre. La pregunta es, ¿por qué? Esta es la voluntad de Dios. ¿Gana Dios en todo esto? ¿Existe un antídoto para este mal? Definitivamente, hermanos, oh, para la omnisciencia de nuestro Dios, esto no se le escapó. Aleluya, Él sabe cómo crear la unidad. Él sabe cómo parar la división. Él sabe, aleluya, cómo puede hacer que su pueblo trabaje en unidad. Aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, y creo que fue el pastor Beer en una ocasión que dijo, amén, que es la humildad lo que promueve la unidad. Y si algo Jesucristo remarcó diciendo que aprenda su pueblo de Él, Él dijo, el que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, creo que permítanme mejor darle unos consejos, por supuesto basados en la palabra de Dios y también en mi experiencia personal, familiar y ministerial en los años de servicio. Mire, hermano, aquí hay principios que van a traer unidad en nuestras vidas, familias, hogares, ministerios, iglesias, congregaciones o países. Primero que hay que entender, hermanos, es que en el punto A, contrarreste, por favor, contrarreste las maquinaciones del diablo con un perdón sincero. ¿Cuántas veces hay que perdonar? ¿Cuántas veces hay que perdonar? ¿Sabe, hermano? 70 veces 7, usted los multiplica, son 490. Pero el Señor no estaba hablando de un número. Él dijo, necesitas tener perdón perfecto. En otras palabras,
Vamos a ser heridos, vamos a ser golpeados, vamos a ser lastimados. Van a hablar de nosotros, nos van a juzgar, nos van a criticar. Quién sabe, van a hacer muchas cosas. Pero lo que Dios espera de mí, lo que Dios espera de usted, es que tenga perdón. No es cosa fácil. No es fácil, pero es bueno si queremos cumplir la visión de Jesucristo. Pablo el apóstol, respecto a perdonar al ofensor, nos recomienda en 2 Corintios capítulo 2 versos 5, 10 y el 11. Dice, hermanos, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, y entre paréntesis dice, por no ser exagerado, a todos. Oiga, cuando alguien provoca un daño, cuando alguien provoca un dolor, eso no afecta a una persona, afecta a todos. Y el apóstol dice, yo no quiero sonar exagerado, pero a todos nos hiere. Cuando uno se levanta contra otro, muchos son los involucrados. Cuando un padre se separa de su madre, los hijos también sufren el dolor lacerante del divorcio. Ojalá que dijera uno, no, esto es entre mi esposa y yo, los hijos viven felices todavía. Ellos todavía tienen amor, una autoestima saludable. No. Cuando una carne se divide, va a sangrar. Y va a sangrar de dolor. Así que el apóstol Pablo dice, hermanos, en el verso 10, y al que vosotros perdonáis, yo también. Pablo dice, si ustedes lo perdonan, ¿por qué yo no voy a perdonarle? Porque también yo los he perdonado. Si en algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y el verso 11 dice, hermanos, para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos, no ignore las maquinaciones del diablo. No es su hermano el problema, no es su hermana el problema. Son maquinaciones del mismo diablo. Oye, hermano, hermana, si él pudo enfrentar a dos hermanos nacidos de un padre y una misma madre, al punto de que Caín llegó a ensañarse y planear la primera muerte y el primer asesinato de su hermano, invitándolo a un día de campo, dice el libro de Génesis 4 verso 8. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermanos, en este punto no quiero tocar algo teológico, sino simplemente a la vista de las escrituras. Se trataban de hermanos, hijos de una misma madre, hijos de un mismo padre. Aleluya. Por eso contrarreste las maquinaciones del diablo. Si hay alguien bautizado en el nombre de Jesús, si hay alguien con su espíritu, si hay alguien que ama esta fe, ama esta doctrina, es su hermano, hijo del mismo padre. El verso, hermano, en el segundo lugar, por favor, hay algo que crea división, y es esto: no tome el éxito con tanta seriedad. Aleluya. Honestamente, a veces, hermanos, algo que hacemos en agrado a los ojos de nuestro Señor, amén, debemos estar conscientes que puede desagradar a nuestros propios hermanos en algunos casos. Con razón el Señor nos advierte que los enemigos de uno serán los de su casa.
no es lo correcto, no es lo correcto, pero lamentablemente es una realidad en algunos casos. ¿O no eran sus propios hermanos, les pregunto en esta mañana, quienes aborrecieron a José e inicialmente planearon su muerte y lo traicionaron vendiéndolo como esclavo a Egipto? Oh, hermanos, aquí no estoy en discusión de que si era o no la voluntad de Dios, pero simplemente estoy hablando de la experiencia traumática, hasta dolorosa, de ese líder de antaño llamado José, que le vendan sus hermanos, que le traicionen y lo vendan y que planeen su muerte. Oh, Dios mío. Déjeme decirle que nuestros sueños, visiones, nuestros anhelos podrían ser motivo de celos para algunos compañeros de milicia. Ni qué decir de los logros, hermanos. Oh, pero hermano, he llegado a la conclusión de que un verdadero levita, amén, va a mantener la unidad. Va a mantener la unidad. Como José va a decir: no fueron ustedes los que me trajeron a Egipto, fue Dios. José, no se llenó de amargura contra Rubén, no se llenó de amargura contra sus hermanos. Él dijo: no fueron ustedes. Y así vengo a decirles, hermano, cuando hay una fragmentación, cuando hay una división, no es, mi hermano, son maquinaciones del diablo. Pero a veces nosotros tenemos la culpa, porque hablamos mucho de nuestros éxitos. Y obviamente, hermanos, no es agradable eso. En cuarto lugar, por favor, hablemos con gracia. Mucho cuidado con nuestras palabras. Muchas veces, hermanos, no es lo que decimos, sino cómo lo decimos lo que crea problemas. Por eso la recomendación de la palabra de Dios para nosotros, los levitas de este siglo, dice la palabra del Señor, hermanos, en el Evangelio de Marcos 9, el verso 50: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la salaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Oh, usted tiene que decir al hermano: usted primero. No, usted primero. Usted es tremendo. No, usted es tremendo. Oh, usted es inteligente. No, usted es inteligente. Si en algo tiene que ganar, es en hablar con gracia. Y si quiere tener la última palabra, siempre diga: perdón, lo siento. Hermanos, en quinto lugar, por favor, unámonos en el único propósito que vale la pena. Unámonos en la predicación del Evangelio de Hechos 2:38. El profeta Amós levanta una pregunta que aún resuena a través de las edades: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Pregunta él. Para andar en unidad, hermanos, necesitamos un acuerdo, necesitamos un propósito, necesitamos una mente, necesitamos una visión, necesitamos una dirección. Aleluya. Personalmente, hermanos, aleluya, yo creo que la visión de Jesucristo debe ser mi visión. La visión de mirar multitudes, sí. La visión de ver almas, sí. Pero que sean uno. Esa era la visión de Jesucristo. La visión de Él era que su pueblo camine en unidad. En unidad. En unidad. Aleluya. Estoy aquí en Cali, Colombia, hermano.
decidido a desechar mi visión personal, mi visión caprichosa e individual, y llevarme la visión de aquel que me ha comprado. Oh, la visión de nuestro Señor Jesucristo es que seamos uno, un pueblo levita, un pueblo de reyes, un pueblo de sacerdotes, un pueblo, amén, que lleve la presencia de Dios a través de este mundo, un pueblo con señales y prodigios, aleluya, y maravillas en medio de ellos. Aleluya. ¿Alguien cree que la unidad es importante? Al venir en el avión de Lima a Cali, encontré en un periódico un artículo interesante que dice: proeza médica en España. Habla de un cirujano que realiza el primer trasplante doble de piernas en el mundo. Aleluya. Dice este artículo que un cirujano español realizó este primer trasplante doble de piernas en el mundo, según informaron fuentes sanitarias. Y fue esto en Valencia ya. Dice: la operación estuvo dirigida por el cirujano Pedro Cavadas, el mismo que en el año 2009 realizó el primer trasplante de cara en España. El primero que incluyó un trasplante de mandíbulas y de lengua. Un hombre que estaba interesado en no cercenar, no cortar ni dividir. En un hombre que estaba interesado más bien, aleluya, en implantar, aleluya, en componer y restaurar. Y yo necesito en esta mañana decirle a alguien: oh, el Señor tiene una visión y usted y yo necesitamos ser parte de esa visión. En nuestro cuerpo humano, aleluya, déjeme decirle, existen en la sangre en particular un tipo de glóbulos que es como un ejército, amén, uniformado de blanco, que cuando aparece una herida, que cuando aparece un virus, cuando aparece a un agente extraño al cuerpo, pronto, aleluya, este ejército de glóbulos se forman alrededor de la herida. Y cuando, hermanos, menos usted se imagina, la herida ha empezado a cerrar, la herida ha empezado a cicatrizar. El proceso de sanidad, el proceso de unión, el proceso de restauración ha comenzado. Y luego, unos días más tarde, unos meses más tarde, unos años más tarde, usted ve simplemente una cicatriz. Lo que estaba dividido ahora está una vez más unido. Ese es el milagro del cuerpo suyo y el mío. Y ese es el milagro del cuerpo de Jesucristo, que seamos uno. Póngase en pie, por favor, en esta mañana. Oh, aleluya, aleluya. En este lugar no sé cuántas organizaciones son representadas, no sé cuántos hermanos vienen, pero déjeme decirle una cosa: más puede, oh, dice la Biblia, hermanos, mejor son dos que uno, mejor paga trae dos que uno. Vengo con todo mi corazón a pedirle algo, aleluya, y lo tome muy presente en su vida, en su ministerio, en su familia, en su hogar. Es que sea un levita en toda la extensión de la palabra. Usted es un levita porque lleva la presencia de Dios sobre su vida. Pero es un levita, recuérdelo, porque es un pueblo que le ama, que ama la unidad, que quiere la unidad. Iglesia Pentecostal Levita Internacional, usted es la iglesia pentecostal levita. Levita. Que no sea un eslogan en nuestras paredes, que no sea solo un rótulo, que sea nuestra forma de vida, que sea nuestro estilo de ser, nuestro estilo de vida.
aleluya. Creo que ninguno de estos varones, si pudieran desnudar su corazón, ninguno de ellos estaría libre de cicatrices, de heridas. Ninguno de ellos tendría un corazón sin heridas y cicatrices. Pero son heridas que son bien amadas por el Señor. Heridas nobles, heridas hermosas, por causa del nombre de Jesucristo. Pero son cicatrices simplemente que ya no duelen. Ya no duele. Porque el milagro de Dios en el amor de Jesucristo fue la restauración, la unidad, el perdón. Personalmente he decidido ser un levita. Yo no quiero tener enemigos. Yo no deseo el mal de nadie. Quiero ser un levita del siglo XXI. Yo no sé de usted, pero este es mi deseo. Estoy en tierra de avivamiento, en tierra de bendición, en tierra donde el fuego ardió. Pero es tierra que necesita unidad.